Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Valenzuela Navarrete, soy maestra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estudié el doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana y estuve también en el Diplomado en Creación Literaria de la Escuela de Escritores de SOGEM. En esta ocasión estoy aquí para presentar el libro Cuento 2.0, Consideraciones sobre el cuento mexicano en la era de Internet, que recién publicó la Universidad Iberoamericana. Este libro tuvo su origen en precisamente las clases de cuento que tuve en la Escuela de Escritores de SOGEM. En esa escuela, Mónica Lavín fue mi profesora y en algunas ocasiones nos pidió hacer ejercicios. Recuerdo precisamente un ejercicio que hice, que según yo era un muy buen cuento, y cuando llegué y se lo leí a Mónica, Mónica lo leyó, me dijo que era un buen ejercicio de descripción, pero no era un cuento. Entonces, a partir de ahí, me quedó la preocupación de saber realmente qué era un cuento, y más que un buen cuento, que era un gran cuento, porque ella nos había mostrado, cuentos magistrales, y yo quería saber cómo se lograba hacer un cuento así. A partir de ahí empecé a leer muchos textos de mis mismos compañeros, de otros escritores. Después, cuando trabajé como reseñista en La Jornada, también me tocó leer volúmenes bastante buenos. Y a partir de ahí fui como buscando algunos de los cuentos que más me gustaban. Pero también entre esos cuentos que me gustaban, estaban sobre todo aquellos que contaban las historias de una manera diferente, que ya no eran el cuento al que estamos acostumbrados de inicio, desarrollo y desenlace, sino que más bien planteaban otras maneras de contarlo, que a veces parecían que no eran cuentos, que eran, por ejemplo, instructivos, que eran ensayos. En otros casos, por ejemplo, proponían un montón de adivinanzas dentro de la historia, como es el caso de los personajes de Alberto Chimal, que después recopilé también aquí en este libro. Eran cuentos que en general desafiaban al lector a tener que buscar referencias, a tener que entrar a otra forma de contar el cuento para poder entender la historia. Eso era lo que me gustaba más y fue por ahí por donde empezó a surgir este interés en esta investigación. El libro está conformado con los capítulos que cuenta. El primero es un panorama sobre la historia del cuento en México. En México el cuento tiene hasta fecha de nacimiento, cuando se publicó el primer cuento en el siglo XVII más o menos. XVIII. A partir de ahí fue un género que funcionó muy bien en los periódicos por ser un género breve. Se tradujo mucho cuento extranjero, o sea, Poe, Maupassant, etcétera, etcétera. Fueron cuentos muy frecuentes en los periódicos del siglo XIX y obviamente muchos escritores empezaron también a experimentar con este género. Con el tiempo se fueron haciendo, hay muchos nombres que reconocemos hoy en día, desde el siglo XIX, Bernardo Couto Castillo, por ejemplo, Amado Nervo. Ya después Alfonso Reyes, Julio Torri, por ejemplo, que son como los géneros, digamos, o la génesis del cuento moderno mexicano. Y por supuesto no podemos dejar de lado a los grandes maestros del cuento mexicano, que son Rulfo, Arreola y Revueltas. Después de ahí, por supuesto, ya con la profesionalización de la carrera de escritor en México a partir de la fundación del Centro Mexicano de Escritores, el cuento ha sido siempre un género importante en nuestro país. Obviamente hay muchos exponentes que recupero en ese primer capítulo. Y de ahí sigo haciendo un panorama hasta los autores de la generación a la que me enfoqué en este caso, que son los autores de nacidos en los años 70 más o menos. Después hay también un capítulo dedicado en especial a la teoría. Es un libro finalmente académico. Y si una teoría puede definir, digamos, estos cuentos, es la cuestión de la intertextualidad. El tener referencias de muchos otros textos presentes en los textos en los que estamos trabajando.
Después está precisamente el análisis de estos 6 cuentos. Perdón, antes que el análisis está un capítulo en el que propongo una nueva teoría del cuento. O sea, está muy basada en todo lo que hizo Lauro Zavala hace unos años, que es el gran investigador de cuento en México, sobre la teoría de los cuentistas, sobre las cartografías del cuento contemporáneo, el paseo sobre el cuento mexicano, y a partir de ahí empiezo a visualizar, digamos, cuáles han sido estos cambios en los nuevos cuentos, ¿no? Cómo han cambiado las formas de contar, las estructuras, que por ejemplo antes solía ser un final cerrado, ahora parece que no hay final, más bien simplemente termina como la disertación. En algunos casos, por ejemplo, se llega al extremo de no tener personajes como tales, no simplemente nombres, pero no son personajes caracterizados como son los personajes tradicionales. O, por ejemplo, cambiamos de un narrador como tal a una simple voz de la enunciación. O hay cuentos que ya no son narrativos, sino que son más bien descriptivos, y que a la hora de juntar todos los pedacitos es cuando nos cuentan una historia. Entonces, todo eso es a lo que me enfoco en ese tercer capítulo. El cuarto capítulo son ya los análisis de estos 6 cuentos, que ejemplifican perfectamente estos cambios que yo he identificado. Entre estos cuentos están los personajes de Alberto Chimal, que fue uno de los primeros cuentos que me llamó más la atención por estos desafíos al lector. Está, también Epígono de Pierre Menard de Osvaldo Zavala, que es un cuento en el que se reescribe el cuento de Borges también, de Pierre Menard, autor del Quijote. Está después Marcos, ¿quién y yo?, de Antonio Ortuño, en el que se rompe el límite de la ficcionalidad. O sea, ahí Antonio Ortuño presenta un personaje, Antonio Ortuño, escritor, que asumimos que es el mismo. Está también CC, de Heriberto Yepes, que es más que nada un ensayo personal sobre la teoría del cuento, precisamente. Está La ciudad en órbita, de Julieta García González, que si lo vemos con ojos más clásicos es en realidad una crónica, pero apareció recopilado en los mejores cuentos mexicanos de 2006. Y el último cuento es La historia completa de la guerra del 92, de Pablo Sainz, que es un cuento en el que es muy clara la influencia de la estructura de los hipertextos electrónicos o cibernéticos, pues, en el cuento. No es un cuento contado a partir de fragmentos, ninguno de ellos puramente narrativos, sino más bien todos descriptivos, pero que al unirse completos forman una estructura. Y el último, son las conclusiones, un poco hacia dónde van los cuentos, y lo que incluyo también en este libro es una lista grande de las antologías que se han publicado de cuento en México de 1996 en adelante. En México y en algunas partes del extranjero. Son alrededor de 320 antologías. En este libro también incluyo un apartado sobre las antologías de cuento que se han publicado en México. Hay alrededor de 326 títulos consignados. Son antologías colectivas, todas, de cuento publicado a partir de 1996 y que incluyan al menos a un escritor mexicano nacido en la década de los 60, o sea, de los 60 en adelante, pueden ser 60 o 70. Entre estas antologías, hay cosas muy curiosas. O sea, están obviamente las antologías generacionales, están las hechas por las universidades, por los talleres de escritores, por los premios y demás, pero hay, por ejemplo, muchas temáticas también, cosa que nos empieza a hablar sobre cómo han cambiado los intereses culturales, digamos, de los escritores. Están desde las antologías de ciencia ficción, las antologías que hay una larga colección que llevan la palabra atrapados. Están atrapados en la escuela, atrapados en la casa, atrapados en la madre, atrapados en la cama, ¿no?, que han hecho varias. Están, por ejemplo, muchas antologías de terror, de ciencia ficción, de zombies, de muertos, de policíacas, de novelas, de cuentos de crimen, de narco. Está también, por ejemplo, antologías dedicadas a escritores, por ejemplo Carver,
o también a cantantes, por ejemplo a Kurt Cobain, hay otra José José, cosas por el estilo, ¿no? Vamos, son temas que antes se pensaban quizá de una cultura separada, la famosa baja cultura, pero que demuestran claramente cómo están permeando las otras formas de cultura, ¿no? O sea, ya estamos viendo una época en la que no podemos ya hablar tanto de la división de alta y baja cultura. Entre las conclusiones que pude llegar al terminar esta investigación están, en primer lugar, las maneras en las que las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación están permeando la literatura. O sea, sobre todo, cómo vemos, por ejemplo, que la literatura empieza a aparecer en ejercicios escriturales en Twitter, por ejemplo, o en blog, ¿no? Como el blog empieza a ser una plataforma que permite desarrollar otro tipo de historias. También estas estructuras cortadas, fragmentadas, ligeras, como también empiezan a pasarse a los libros publicados en papel todavía. Por supuesto empezamos a ver un cambio en las formas de comercializar los libros. Muchas antologías, por ejemplo, ahora están ya publicadas directamente en línea, ya no están en papel. Vamos, en otras cosas, los temas son también importantes, o sea, como vamos viendo las preocupaciones actuales muy permeadas en esta nueva literatura y cómo los escritores, si bien reconocen las grandes influencias de los maestros, empiezan a buscar otras formas de hacer su propio ejercicio, ¿no? O sea, no en una cuestión de comparación o de intentar llegar a las alturas de Borges, de Cortázar, de Rulfo, sino más bien estar un poco al paralelo de, ¿no? Buscando su propia voz, sus propios temas, sus propios modos de contar historias. Creo que a pesar de que mucho se dice que el cuento no vende, en realidad el cuento goza de muy buena salud. En alguna de los muchos textos que leí para hacer el libro, alguien mencionaba que el cuento nunca muere, no como la novela, ¿no? Que siempre se está muriendo. Entonces, el cuento afortunadamente creo que goza de mucha salud porque tiene además muchos practicantes, ¿no? Cada vez hay más escritores que en el cuento encuentran un laboratorio de nuevas maneras de contar que quizá después trasladen a la novela porque vende más. Pero de todas formas empieza a ser un laboratorio muy interesante. Una antología, por ejemplo, de cuento, permite tener en el mismo libro a 20 autores de quizá distintas generaciones y comparar esas formas de contar. A veces incluso centrados en un mismo tema, pero nos permite ver a muchas voces al mismo tiempo que de otras maneras tendríamos que buscar todas separadas. Vamos, estas antologías que hasta el momento de la publicación del libro eran 326, pero ahorita son más de 500, nos hablan justamente de cómo el cuento sigue publicándose, las editoriales lo siguen buscando y el público lo sigue leyendo, ¿no? O sea, ya no es difícil entrar en las librerías y encontrar muchas antologías. O sea, es fácil verlas, es fácil encontrar los títulos y es fácil incluso que los escritores se reúnan para hacer ese tipo de antologías, ¿no? Eso es algo que para mí me habla de la salud del cuento, de la salud del género y que afortunadamente no se está muriendo como la novela.